Amén. ¿Y por qué tenemos que usarla? Algunas veces la usamos como una muletilla, ¿no? Amén y amén. Y ni sabemos lo que estamos diciendo, pero vamos a aprenderlo. Pero eso no es este día. El día de hoy quiero traer a memoria una palabra que hace unas 2 décadas atrás escuché por primera vez, quizás mucho más de 2 décadas atrás, y es la palabra empoderamiento. ¿Ha escuchado esa palabra? Es buena, es correcta. En aquel tiempo, en esta compañía para la que laboraba, escuchaba que decían, necesitamos empleados empoderados. Luego se habló de mujeres empoderadas, después de hombres empoderados y así sucesivamente. Es bueno que seamos personas empoderadas, claro que sí, eso no tiene nada de malo. Pero llega un momento donde los problemas nos superan, donde los problemas van más allá de todo lo que nosotros humanamente podemos hacer. Llega un momento donde ya no hay una salida humana, donde ya no hay una respuesta humana a lo que estamos viviendo. Y son esos momentos donde uno necesita una intervención divina. Dígalo conmigo, necesito una intervención divina. Y tal vez ese es su caso el día de hoy, donde ya intentó, y usted dice, ahora solo Dios me puede sacar. Y el día de hoy quiero basarle precisamente este tema en el libro de Esther, de la reina Esther, y la experiencia de Esther y de su primo Mardoqueo. Hagamos un análisis de quién era Mardoqueo. ¿Quién era este hombre? Mardoqueo era un hombre justo y temeroso de Dios. Era un protector y una figura paterna para Esther, a pesar de ser su primo. Era un hombre sabio y prudente en su actuar. Era leal y valiente para con el rey. Y también era un defensor de su pueblo y líder clave en la liberación del pueblo de Israel. Ahora veamos quién era la reina Esther. O en ese momento, antes de ser reina, era una mujer con una belleza excepcional, el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Era una mujer que tenía sabiduría y prudencia, y era una mujer humilde y obediente. Cuando uno ve las características de estas personas, ¿qué dicen? Son personas excepcionales. No eran cualquier persona, eran personas dignas de admiración. Este hombre que, a pesar de no ser el padre de Esther, la acogió como una hija. Cualquier otra persona hubiera hecho, hay que se defienda sola. Lamentablemente en aquellos tiempos las mujeres no tenían tanto valor como un hombre. Hubiese sido beneficioso para él tomar a un sobrino como hijo, pero él tomó a la reina, a Esther. Así que eran personas excepcionales. Esther pudo haber dicho, este no es mi papá. ¿Cuántas veces hemos visto inclusive hijos adoptivos que finalmente dicen, no, este no es mi papá o este no es mi mamá, y dejan de obedecer a pesar de todo lo que se ha hecho por esos hijos? Pero Esther no era así, era una mujer obediente, y quiero animarle que usted lea todo el libro de Esther, y quiero darle un reto: trate de encontrar la palabra Dios en ese libro, y hasta ahí se lo voy a dejar. Entonces, pero a pesar de que estas dos personas eran excepcionales, eran personas increíbles, también tenían una necesidad. Tenían una necesidad de una intervención divina, porque ya no había nada humanamente hablando que ellos pudiesen hacer para encontrar una salida o una respuesta. En esta situación en la que se encontraban, el libro de Esther relata la experiencia que tienen con un hombre llamado Amán. Amán era un hombre perverso. De hecho, era descendiente de amalecitas, que eran enemigos históricos del pueblo de Israel. Se recuerda cuando Moisés subió al monte porque Josué estaba enfrentando
al pueblo de Amalec, subió al monte Carmelo, con Hur y Aarón, y levantaban las manos de Moisés. Ese pueblo, enemigo de Israel, es la descendencia de donde procede Amán, este enemigo. Entonces vean lo que dice Esther capítulo 3 versículos 1 al 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero el rey, al pueblo de Mardoqueo. Dijo, no solo lo voy a matar a él, también los voy a matar a todos. Voy a eliminar por completo a todos los judíos. ¿Le suena algo parecido a allá por 1935 al 45, la Segunda Guerra Mundial? Era lo mismo. Y le voy a decir algo. Esto tenemos que ser claros, que esto le vino al pueblo de Israel por su desobediencia. Y hasta el día de hoy, la Biblia nos manda a orar por Israel, pero tenemos que estar claros. La desobediencia del pueblo judío es lo que los ha llevado a padecer lo que han padecido. Ellos no deberían haber estado en ese lugar, deberían de estar en su tierra, pero no estaban en su tierra. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces viene este malvado Amán y dice, yo no quiero matar solo a Mardoqueo, voy a matar a toda su descendencia y a todo su pueblo. Y va donde el rey, se presenta donde el rey y le dice, rey, voy a poner una suma gigantesca de oro en sus tesoros. Permítame eliminar a un pueblo que está haciendo daño en su reino. Entonces dice el rey, ¿van a eliminar a un pueblo que está haciendo daño a mi reino? Le dice Amán, no tienes que pagar nada, elimínalos. Se quita el anillo, se lo entrega, y de esa manera es que Amán consigue hacer un edicto donde van a matar a todos los judíos. Vaya conmigo al versículo 13 del capítulo 3 de Esther. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos en un mismo día. Niños, mujeres, ancianos, todos. Y de apoderarse de sus bienes. Imagínese, me voy a vengar de este judío malvado y me voy a quedar con su casa, con su negocio. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Exactamente lo que estaba ocurriendo. Todo lo que estas personas que ya hemos hablado eran, todas las características, ninguna de las características que ellos poseían podía librarlos de la situación en la que se encontraban. No había forma de que lo que ellos eran les librase de este mal que se estaba ciernando sobre Israel, sobre los judíos. La pregunta es, ¿qué hicieron para conseguir una intervención divina? ¿Qué hicieron estas personas para conseguir que Dios interviniese y les salvase? Porque si usted ha leído el libro de Esther, sabrá que Dios intervino en el tema. Entonces veamos tres aspectos que hicieron. Número uno, reconocieron que por sí mismos no podrían librarse de la amenaza. Por sí mismos ellos no podían librarse de esta amenaza. No podían ser salvados, por más que intentasen, por más que se esforzasen, no podían en sus propias fuerzas librarse de lo que estaba pasando en sus vidas. Y miren lo que dice el versículo 13 del capítulo 4 de Esther. Y Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ya Esther ya era la reina en ese momento. Y le dice, no te creas que tú te vas a salvar. Y es más, le dice algo, y quizás para esta hora has llegado al reino.
para ser utilizada por el Señor. Ni siquiera la reina. Ahora, piensen esto. Está la reina, pero habían muchas concubinas, cientos de concubinas. Y estos edictos, había una ley, la ley medo-persa, que una vez que se hacía el edicto, no podía ser abrogado. Y los que son abogados saben a qué me refiero. No podía ser eliminada la ley. Estaba decretado, había que matar a todos los judíos. Entonces, una concubina que estaba ahí en el harén, que tenía relación con Esther, si se hubiese dado cuenta que Esther era una mujer judía, perfectamente pudo matar a la reina y quedarse con todo lo de la reina, porque eso es lo que decía el edicto. Qué interesante, ¿no? Y le dice Mardoqueo, ni siquiera tú como reina puedes librarte. Entendieron que no había una salida humana a lo que estaban viviendo. Número 2, se movilizaron y movilizaron a otros en ayuno y en oración. Algunas veces queremos una intervención divina, pero la pregunta es ¿qué tanto estamos buscando al Señor? Y no solo eso, ¿qué tan serio estamos buscando al Señor? Vea lo que ellos hicieron, versículo 16 del capítulo 4 de Esther. Reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que era la capital, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. ¿Y qué dijo ella? Yo también con mis doncellas ayunaré, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Sabe por qué dice ese si perezco, que perezca? Porque cuando ella entraba delante del rey, si ella se presentaba delante del rey, y el rey no extendía el báculo, había otra ley que decía que si el rey no extendía el báculo, inmediatamente la guardia del rey agarraba a quien se le ocurriese aparecerse delante del rey, lo llevaban a un lugar y le mataban. Era la orden. No es que el rey tenía que decir mátenla, no, solo no tenía que extender el báculo. Por eso es que dice, y si perezco, que perezca. Número 3, ¿qué hicieron? Arriesgaron sus vidas en obediencia a su fe, porque luego de haber ayunado, de haber tomado tiempo de oración, de ayuno, luego de haber ayunado, entendieron que era lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué hicieron? Pusieron su obediencia en la dirección del Señor. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 5. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. No solo dijo y se perezca o que perezca, sino que dijo yo voy a ir, y lo hizo. Gracias a Dios, el rey extendió el báculo y la reina no fue asesinada. De hecho, el rey le dice, ¿qué quieres que yo haga? Te voy a dar la mitad de mi reino si lo que quieres es tan caro. Y ahí la reina le invitó a un banquete que preparó para él y para el malvado Amán. Hagamos una pausa en este momento y luego continuamos con la historia de Esther. Porque ahora tenemos que preguntarnos cuál es la aplicación de la vida de estas personas para nuestras propias vidas. Preguntarnos, ahora yo qué tengo que hacer con este ejemplo, qué tengo que hacer yo, aplicarlo a mi vida para que se cumpla lo que yo necesito, una intervención divina. Número 1, entonces también reconozca que necesita la ayuda de Dios. Reconozca que necesita la ayuda de Dios. Que ya ha llegado a un punto donde no se puede hacer más. Y esto es una parte importante. Tenemos que hacer nuestra parte. Dígalo conmigo, yo tengo que hacer mi parte. Algunas veces queremos la acción sobrenatural de Dios. ¿Ha escuchado eso? Dios se mueve de manera
sobrenatural. ¿Sabía que la palabra sobrenatural es una palabra compuesta? Significa que aquí está lo natural y después viene lo sobrenatural. Nosotros también tenemos que entender eso, que ya en este momento hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y que ahora venía la parte divina y tenemos que reconocerlo. Mire lo que dice Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. En unas palabras más nicaragüenses, yo soy el árbol, más nica todavía, yo soy el palo. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Pero, léalo conmigo, separados de mí, nada pueden hacer. Es ese momento donde yo le digo, Señor, ya hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero sé que sin ti ya no puedo más y no lo voy a lograr. Número 2, ahora muévase a buscar al Señor. Muévase, abra su voz, su boca, clame al Señor. Un miembro de nuestra comunidad le dan un diagnóstico a su esposa, la tienen que intervenir de manera urgente, es una cosa gravísima, un diagnóstico terrible. Y cuando él se encuentra en esa situación, en el hospital se pone de rodillas y empieza a tener un tiempo de clamor. ¿Sabe qué decía la gente? Ay, pobrecito. Otro decía, qué ridículo, qué fanático. Sale de la operación la esposa, lo mandan a llamar y le dicen, fíjese que no sabemos, pero creo que nos equivocamos en el diagnóstico. No era lo que nosotros creíamos. Su esposa está fuera de peligro y el diagnóstico inicial, pues ese no era el diagnóstico inicial, nos equivocamos, ahí dispense. Entonces le dice él, no, ustedes no se equivocaron. ¿Cómo no? Ustedes no se equivocaron. Ese fue mi Dios que tuvo una intervención divina en nuestras vidas. Esa es la diferencia, amén. Muévase a buscar al Señor, pero que no le pase como un hombre. Llega una persona a buscar al pastor David y le dice, pastor David, me están haciendo una demanda injusta, me quieren meter preso. Entonces el pastor David manda a llamar a un abogado, se reúnen con el abogado hace el análisis y le dice al pastor David, lo que le está diciendo es verdad, pastor. Esto es una cosa civil y lo llevaron a lo penal. Esto no es correcto, esto pasó hace muchos años atrás. Fue allá como por el 2001, recuerdo. Y una vez que el abogado le da la explicación, entonces se retira el abogado y le dice el pastor David a este hombre, bueno, nos declaramos desde este momento en ayuno y oración. Nos reunimos en la mañana, nos reunimos en la madrugada, se iban a reunir a las 4 de la madrugada, nos reunimos a las 4 de la madrugada, nos reunimos a la hora de su almuerzo, al mediodía, y nos reunimos en la noche para orar. ¿Sabe qué le dijo el hombre? Pastor, yo creo que tal vez está exagerando. Así tanto no. Podemos orar, pero no tanto. Y eso de ayunar tanto tiempo. Dice el pastor Raúl, que lo estaba escuchando, dice, parecía que el del problema era el pastor David, no tenía nada que ver. Y el hombre mismo no quería ni siquiera buscar del Señor. ¿Sabe lo que quería? Es que el pastor oraba por él. Pero así no va a funcionar esto. Esta gente se movieron ellos y movieron a otros a buscar al Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 6, la Reina Valera 2015 nos dice, por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Presenten. Nosotros necesitamos presentar nuestras peticiones. Número 3, obedezca aquello que Dios le indique. Porque cuando usted se va a meter con el Señor, Dios le va a indicar qué tiene que hacer. Dios le va a decir qué hacer. Se lo puedo testificar. Mire, un día estaba que no le hallaba tenía una situación financiera complicada, pero no era propiamente el dinero, sino era cómo tenían que ser los movimientos financieros de la manera correcta. Y habíamos consultado con una persona especialista en la materia
Y me dice, fíjese que déjeme pensar porque tampoco sé cómo se hace. No le encuentro una respuesta a lo que me está pidiendo. Y entonces estábamos ahí y yo empecé a orar y a orar y a orar. Señor, Señor, me senté en mi lugar donde busco al Señor. Señor, 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 ayúdame, ayúdame, que no le encuentro la salida. Y en ese momento no recibí respuesta. Me recuerdo que me fui en el lugar donde vivimos, podemos andar en bicicleta. Agarré la bicicleta y me fui, voy a orar en bicicleta. Y seguí orando y orando. Y en un momento, es que fue algo tan claro como el Señor me dijo qué hacer. Me estaciono, llamo al experto, ¿no? en el asunto y le digo, mire, ¿qué le parece si hacemos esto? Y me dijo, ¿y quién le dijo cómo hacer eso? Es cristiano, es un miembro de nuestra comunidad. Y le digo, pues estaba en oración y eso sentí que vino a mi cabeza. Me dice, pastor, esa es la respuesta. Inmediatamente, ahí mismo la persona hizo la solicitud y asunto arreglado. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, esto es una locura lo que yo me estoy imaginando y no obedezco? Imagínese una vez un miembro de nuestra comunidad está enfrente de una situación complicada y dice, yo estaba orando y en un momento se me vino el nombre de una persona. Y digo para mí, pero esta persona ¿en qué me va a ayudar? Llamo a la persona y me dice, sí, yo tengo todas las conexiones. Y de la noche a la mañana, el problema gigantesco que yo miraba estaba resuelto. Pero ¿qué pasa si uno no hace lo que Dios le está diciendo? ¿Sabe lo que va a pasar? No vamos a tener la intervención divina. Eso es lo que va a pasar. Si no obedecemos aquello que Dios nos indica, si usted le está diciendo, Señor, ayúdame, 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 y Dios le está diciendo, bueno, pon tu vida en orden. ¿Sabe muchas veces lo que le estamos diciendo al Señor? No, ayúdame sin que yo ponga la vida en orden. Pero eso no va a pasar. Tenemos que obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Seguir los lineamientos por donde debemos de ir que Dios nos está diciendo. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos. Si Dios nos está diciendo vaya por aquí y no lo hacemos, nos estamos engañando. Entonces, si nosotros obedecemos, si así lo hacemos, si seguimos los pasos de lo que Dios nos está diciendo, algunas veces Dios les está hablando a la persona y la persona empieza a cuestionar, como me dijo alguien, ajá, ¿y si le pido a Dios y no me responde? Entonces le dije, ¿y si le pide a Dios y si sí le responde? ¿No le parece que vale la pena intentarlo? Si así lo hacemos, ¿sabe lo que va a pasar? Dios hará una intervención divina en su vida. Se lo digo de nuevo, Dios hará una intervención divina en su vida. ¿Qué tal si le damos fuerte ese aplauso a Él? Eso es lo que va a pasar. Pero actúe, haga su parte, busque al Señor, clame al Señor. Le van a decir, eso es ridiculez lo que estás haciendo. Le voy a decir que es ridículo. Recuerdo el primer año que fui a la despedida de año de una compañía. Toda la gente en ese lugar se miraban como muy pulcros, pero en un momento esta compañía también son los dueños del licor de Nicaragua. Entonces ya se puede imaginar, en la fiesta de fin de año había todo tipo de licores. Y era, como dijo un compañero, fiado y regalado hasta caer morado. Y así fue. Algunos ahí cayeron morados, pero había una persona que era como bien seria y empezó a beber y a beber y a beber, y de repente la persona se le salió otra persona y empieza a armar un escándalo, se sube a las sillas, quería bailar. ¿Y qué es esto? Eso es ridículo.
Pero una persona que está clamando a Dios, eso no es ridículo, eso es de admiración, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra una intervención divina. Por eso hay que hacerlo. Tal vez ahora usted se estará preguntando, ¿y cuál fue la intervención divina en la vida de Esther y la vida de Mardoqueo? El malvado Amán un día va delante del rey y le dice: rey, quiero que me deje un adelanto de lo que te había pedido. Se va a presentar a pedirle que le dé permiso de ahorcar a Mardoqueo. Va delante del rey a pedirle que le permita ahorcar antes de tiempo a Mardoqueo, antes de la fecha. Imagínense qué clase de petición, ¿no? La que tenía este hombre. Y cuando va delante del rey, la noche anterior el rey no había podido dormir, y como en ese tiempo no existían estas distracciones de los teléfonos, el rey mandó a pedir que le leyesen las crónicas de su vida. Entonces empiezan a leerle. Un día unos eunucos se levantaron en contra del rey y el judío Mardoqueo denunció el complot en contra del rey. Se hizo la investigación y se descubrió que estos eunucos se habían puesto de acuerdo para matar al rey. Entonces dice el rey: ¿y a Mardoqueo qué le dimos? ¿Qué le premiamos? No, rey, no se le dio nada. ¿Cómo que no se le dio nada? Hay que hacer algo. En ese momento entra el malvado Amán. Rey. Entonces ¿quién está ahí? Es Mardoqueo, es Amán, señor. Háganlo pasar. Y le dice el rey a Amán: Amán, dime algo. ¿Qué hay que hacer con una persona que el rey quiere honrar? Mire lo que piensa el malvado Amán. Dice: ¿a quién va a querer honrar al rey más que a mí? De seguro quiere honrarme a mí. Entonces le dice que agarren las túnicas, una túnica real, la mejor túnica real que tenga el rey, que le pongan en la corona, que lo suban en la bestia del rey, y que la persona más importante del reino, después del rey por supuesto, que ande por las calles diciendo: así se hace a la persona que el rey quiere honrar. Entonces le dice el rey: todo lo que has dicho, hazlo con el judío Mardoqueo, al que él estaba llegando a pedir que lo ahorcasen ahí. Empieza. Anduvo todo el día jalando la bestia del rey diciendo: así se le hace al que el rey quiere honrar. Asoleado, afligido, angustiado, regresa a la casa y le dice: miren lo que me pasó. Y le dice la esposa: ya empezaste a caer delante de ese hombre, te va a acabar. Inmediatamente llegan los soldados, porque la reina Esther había invitado al malvado Amán al banquete. Lo llevan a buscar: alístese, que ya es la hora del banquete de la reina. Lo llevan donde la reina y el rey le dice: Esther, dime cuál es la petición, quiero saberla. Que me permitas vivir, rey, y a mi pueblo también. ¿Cómo? Sí, es que se ha decretado la muerte de mi pueblo, incluyéndome a mí. Y le dice el rey: ¿y quién planificó eso? Este malvado Amán que está aquí. Lo agarran, le ponen una capucha en la cabeza y le dicen al rey: señor rey, y al hombre que has pedido que sea honrado, este malvado levantó un poste gigantesco y puso una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y el rey dice: ahórquenlo en la misma horca que él planificó. Y ahora le voy a dar una palabra de parte del Señor, porque yo oré por esto. Hay gente que se está levantando en contra de usted, y usted no tiene que mover la mano para defenderse ni hacer nada en contra de esas personas. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Esas personas que se están levantando en contra de usted se van a encontrar con la mano de Dios defendiéndole. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Le voy a decir algo. Hay una persona
por la que hemos orado le hizo un daño a un miembro de nuestra comunidad, pero un daño. Y entonces viene esta persona y nos cuenta, ¿no? Y no solo nos cuenta, éramos testigos. Y le digo a esta persona, usted tiene que orar por esa persona. ¿Por qué? Porque lo que le viene, usted no tiene idea de lo que le viene a esa persona. Un día de estos, ya nos dijeron, lo que está viviendo esa persona, mire, es que de verdad se lo digo, yo le he pedido al Señor, yo le digo a mi esposa, porque lo miramos en redes sociales lo que le pasó, le digo a mi esposa, mira esto, por eso tenemos que orar por la gente que se levanta en contra de los hijos del Señor, porque la gente no entiende que no se están metiendo con los hombres, se están metiendo con Dios. El que se mete con usted se mete con Dios, y eso es lo que tenemos que entender. Lo ahorcaron en la misma horca que él levantó. Esa es una intervención divina. Léalo en su casa, es un libro hermoso. Tomará como media hora leerlo todo, pero se va a sorprender de cómo Dios intervino a favor de estas personas y de este pueblo. Todos estamos anhelando lo mismo, una intervención divina. ¿Usted me dice amén a eso? Hagamos entonces lo que estas personas hicieron. Hay algunos que dicen, como Dios libró a Daniel del foso de los leones, me va a librar a mí. Sí, está bien, yo lo creo también, pero recuerde que Daniel oraba 3 veces al día y no oraba como nosotros, ¿no? Como me dijo alguien, yo estoy orando 3 veces al día, pastor, te felicito, en el desayuno, almuerzo y cena. Estamos hablando de serio, orar al Señor. Sigamos el ejemplo de esta gente. Abra su boca y clame al Señor y vamos a recibir esa intervención divina. Cierre sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias